Así que iniciamos inmediatamente con don Juan Pablo López Banda. Buenos días, don Juan Pablo. Muy buenos días. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias por invitarnos. Y bueno, pues esta semana, entre que si el río contaminado y que si las presas y que si los gobiernos, el gobierno de Sonora, el gobernador de Sonora, pues le descubrieron que pues acopiaba unos cuantos millones de litros de agua. Exactamente. Platíquenos de qué Pues se mire, trata. yo quiero citarle previo, yo considero que es parte de un show mediático de grandes alcances, sobre todo para entretenernos mientras llega el proceso del 2015. Es un ejercicio de medir fuerzas y medir músculo, los grupos, y obviamente yo lo considero pues como un circo, un gran circo de dos pistas. ¿Por qué? Porque mientras en México, en la capital, se da el enfrentamiento entre el señor Mancera y el señor Marcelo Ebrard, bueno, pues acá a nivel nacional, el gobierno federal y el gobierno del estado de Sonora se subieron al ring en una confrontación que fue originada, que fue motivada por aquel derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre que se derramó en un río allá en Sonora. Es una tragedia ecológica de grandes alcances, nunca había ocurrido. Y bueno, pues ese accidente, que debe ser accidente, no creo que lo hayan hecho a propósito, generó ese conflicto entre la vieja rivalidad que existe entre los panistas y los priistas en ese estado de Sonora, que le quiero decir que es entre las mismas familias, entre los Elías. Además, un primo está en el PRI, el otro primo es el gobernador del estado, y estos son los que generan el movimiento. ¿Por qué? Porque va a haber elecciones próximamente y empiezan a calentar. Por eso es que le digo que es una especie de un show mediático que están ofreciendo como para entretener al auditorio mientras llega el proceso del 2015. El gobernador panista, Guillermo Padres, en su defensa, cuando le cayeron los secretarios de Ecología y la Comisión Nacional del Agua, en su defensa movió una pieza que siempre ha usado el PAN en Sonora, y con ella ganaron la gubernatura, que es el asunto de la guardería al ABC. Ese fue el primer paso que dio el gobernador, y la respuesta desde lo alto de los pinos no se hizo esperar. Inmediatamente sacaron a relucir pues la presa y una serie de pozos con los que ha habilitado el rancho, precisamente el pozo se llama el rancho del gobernador, y bueno, pues se estima que él ha provocado sequía o ha dañado a muchos propietarios de ranchos vecinos porque él acapara el agua con esa presa que construyó sin ningún permiso y solamente con la impunidad que da estar en el cargo de gobernador. La rivalidad entre este gobernador y recordemos que el ex gobernador, el señor Brous, el señor Costello, bueno, José Eduardo, se mantiene. ¿Por qué? Porque se va a reactivar la política, los grupos son muy fuertes. Recordemos que el gobernador Padres mandó o consiguió que algún amigo difundiera a nivel nacional en las redes aquel asunto de la guardería donde se asegura que el agente del gobernador mandó incendiar una bodega que estaba a un lado, donde existía documentación muy comprometedora para su gobierno, y que esa fue la razón del incendio, que no midieron las consecuencias y se extendió hacia el lado donde estaba la guardería. Ese es el fondo. Le vuelvo a repetir, a ese ring, esa confrontación que se ha dado el centro sí, con un estado norteño. Entonces, pues creo que hasta el presidente el día de ayer se subió al ring y dijo que iba a nombrar una comisión para que investigara al fondo de las cosas y se resolviera el conflicto y se castigara a los responsables. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio para los sonorenses de este show mediático? Yo considero que ninguno. El dueño de la minera ha sido señalado como responsable de otras tragedias en sus empresas. Recordemos lo ocurrido en Pasto de Conchos. Recordemos aquí más cerca las 5 muertes que ocurrieron en un accidente también en la minera de Charcas, que también es filial de su consorcio. Y bueno, a mí me llama la atención que sea precisamente un potosino el defensor de la minera México en el conflicto de allá de Sonora, y también participó cuando en las tragedias de Charcas.
Y se hace una contradicción, me parece, porque yo recuerdo, no sé usted, que Horacio Sánchez Unzueta fue un férreo opositor a la instalación de aquella empresa que construyó unas cavernas para echar ahí los desechos tóxicos de la industria, sobre todo de Monterrey y de San Luis Potosí. Sin embargo, ahora aparece como el defensor de Germán Larrea, que es el dueño de la Minera México en Sonora y muchas minas en todo el país. Es un hombre que yo considero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el señor, como empresario que es y tantos intereses que tiene que cuidar, lo mismo apoya a los panistas que lo mismo apoya a los priistas. De tal modo que es muy difícil que el gobierno del centro tome una acción que le pueda perjudicar y entonces lastimar la relación con un hombre tan poderoso como este señor Germán Larrea, que le puedo decir infinidad de empresas, creo que es de los hombres más ricos después de Carlos Slim. De tal modo que no va a ocurrir nada. Germán Larrea. Larrea, sí. No va a ocurrir nada. ¿Y qué? Pues porque tampoco el secretario de Gobernación, que es el encargado de la política interior en nuestro país, el señor Osorio Chong, tampoco puede hacer gran cosa. ¿Por qué? Porque el grupo de Padres, que es el gobernador de Sonora, está ligado también a los fuertes capitales en aquel estado y tampoco le conviene al gobierno federal echarse encima a esos grupos poderosos que son realmente quienes manejan la política en aquel estado. Por eso yo concluyo que solo se trata de un circo de dos pistas que lleva la intención, como siempre, distraer y entretener al respetable mientras llega el proceso del 2015. Bueno, lamentable situación porque pues ahora sí que por unos la llevamos todos, ¿no cree usted? Desgraciadamente los ciudadanos creemos que la política o esos asuntos no tienen nada que ver con nosotros. Así Al final es. de cuentas a todos nos impacta o nos perjudica. Y aquí vale la pena, como siempre, recordarle a nuestro auditorio que la política es tan importante que no se la podemos dejar solamente a los políticos. Exactamente. Que debemos de entrarle, debemos de participar y si no, pues que no nos quejemos. Y de ahí nos vamos al Estado, que también va a haber elecciones, Sí, recordemos. en el Estado de San Luis Potosí, bueno, muchos vieron que estuvo esta semana el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y muchos sintieron que a la Virgen les hablaba, porque fueron invitados y otros sentidos porque no lo fueron. Y quienes se fueron a la comida se sentían también parte de la... Casi elegidos. Sí, de la élite ya para los nuevos cambios. Pero, ¿qué trascendidos hay? Bueno, lo que pasa es que en San Luis Potosí sabemos va a haber proceso, elección de gobernador, diputado federal, diputado local y ayuntamientos. Esto ha generado una serie de movimientos políticos tanto dentro del PAN como del PRI. Volvemos a parecer un juego de las sillitas. Quieren estar un rato o un sexenio cada quien. Estuvo el PAN, ahora pretende regresar el PAN al gobierno y sacar al PRI. Y son las mismas voces, casi los mismos medios y las mismas acusaciones de la deficiencia, de los malos servicios, del pésimo gobierno, de los desvíos, del enriquecimiento de funcionarios. Si usted toma información cuando estaba el proceso pasado, los señalamientos que se le hacían a los panistas, ahora los panistas se los hacen a los priistas. Y bueno, pues aquí en nuestro estado, primero están descolando, hablando de charlos, primero sacaron de la jugada al señor Alejandro Zapata, ya vio usted de qué manera, y bueno, para equilibrar las fuerzas también fue sacado del ruedo y obligado a renunciar el priista, el señor Jesús Ramírez Estados, que incluso perdió el trabajo cuando se descubrió que sus ligas con una empresa Ibernola española, y era un juego de intereses que es muy común que los diputados, ¿sí?, o los funcionarios de buen nivel. Lamentablemente no hay legislatura al respecto, ¿eh? Exacto. No se ha legislado. Es muy común que gente que está colocada en el poder sea invitado a ser parte de consejos de administración, representantes, cabilderos o coyotes simples para que defiendan los intereses y velen por los intereses de estos grandes consorcios. Bueno, así le ocurrió a Jesús Ramírez Estados. Algunos ya andaban muy animados apoyándolo, le miraban posibilidades reales. Sin embargo, bueno, creo que después de su renuncia pierde la fuerza suficiente. Pero además, lo que vino a matar las aspiraciones no solamente de él,
sino de otros. Fue precisamente la visita de César Camacho Quirós. Él lanzó una sentencia que yo leí y tomó del Pulso el día 9/11 del 2004, que dice que nadie ceda a la tentación de pretender adelantarse. Con esta frase, paro en seco. Por lo pronto, los aspirantes, ¿sí? Enrique Galindo, Juan Carlos Valladares, por ejemplo, uno de los que dicen ser muy amigos del presidente y que tiene posibilidades. Mario García Valdés, alcalde municipal y con posibilidades reales de ser gobernador. Y Francisco Enrique Galindo Ceballos, todos ellos van a tener que recomendarle a sus promotores o difusores, como les llaman ahora, o la gente que se dedica a vender anuncios disfrazados de información, para que los calmen y ya no los ventanen tanto, porque eso ahora resulta, después de la sentencia del señor Camacho Quirós, pues les puede perjudicar. De tal modo que los paro en seco. Esto también, después de lo que le ocurre al señor Zapata, pues también a los panistas. Recordemos que se bajó otro del caballo, el señor que fue Octavio Pedrosa. Entonces, así están las cosas en nuestro estado, todo con miras al 2015. ¿Por qué? Porque le digo, desgraciadamente en México, aunque están marcados los tiempos electorales, todo el año se practica y se ejerce la política, de tal modo que, veámoslo así, son escarceos, son jugadas, son medición de fuerzas de los grupos, de cada grupo, cada partido. Tenemos que considerar que está integrado por varios grupos, varias facciones que siempre han disputado el poder. Y bueno, con la salida inclusive de Octavio Galindo, Pedrosa Galindo. Que trae muy presente al señor Galindo, ¿no? Enrique, es mi amigo, su amigo, yo me imagino. No es cierto. Se maneja, hace unas 3 semanas, de algunas gentes que están enteradas por ahí, se ha estado manejando la posibilidad muy real de que el candidato finalmente sea Ramón Zamanillo, Ramón Zamanillo Pérez. Y bueno, pues las monas por acá siguen jugando y siguen calentando el ambiente, pero que precisamente por andar de adelantados, promoviéndose, bla, 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 los van a bajar del caballo. O sea, inclusive a una dama que a mí como por sororidad, me encantaría que fuera alguna mujer. Sonia Mendoza. Y se habla que hay posibilidades reales de que quien sea, al final de cuentas, sea Enrique Ramón, no le digo, claro, dando metidaza con Enrique Galindo, no. Ramón Zamanillo Pérez. Mire, lo cierto es que yo le quiero precisar y terminar el tema con esto. Lo cierto es que la política en nuestro estado, si usted revisa años atrás, décadas, la decisión de quién va a gobernar el estado no compete ni a los militantes, ni siquiera a los dirigentes de los diferentes partidos PRI-PAN. Quien decide la política en nuestro estado son los varones del dinero. Ellos aportan el dinero suficiente e inclinan la balanza. Por ello es que para cuando viene el proceso, si su candidato no es elegido o no es designado por la dirigencia nacional, ellos apoyan a otro grupo. Así le hicieron con Marcelo, así empezaron a hacerle con Zapata cuando empezó la campaña, después retiraron sus fichas y se fueron a apoyar a Fernando Toranzo y lo hicieron ganar. De tal modo que no nos sorprendamos que la política la deciden los políticos. Claro. Las dirigentes, de ninguna manera. La decisión será de los varones del dinero, y esto, para los adelantados, lo empezaremos a deslucir o a darnos cuenta quién va a ser después del mes de enero. Pues efectivamente, ya cuando sea la de veras. Y bueno, en el municipio, antes de ir a lo de municipio, nos enviaron un mensaje, y ¿dónde está mi otro teléfono? 87-128-58 para mensajes, 487-121-0583. Le recuerdo además que si usted tiene algo que comentarle a don Juan Pablo, algo que decirle, que se haya tenido alguna imprecisión o aclaración que quieran, pues bueno, háganlo directamente a su correo electrónico, bandalopez-56@hotmail.com. Repito, bandalopez-56@hotmail.com. Leo un mensaje de nuestro auditorio.
Dice, en los semáforos de la Porfirio Díaz y la Insurgentes siempre se pasan los rojos trailers y camiones en las mañanas, y los dos son cruces de estudiantes. Esperemos que no suceda una desgracia y, como siempre, después del niño ahogado, tapar el pozo. Ahí deberían de estar los de tránsito y sacar sus mordidas. Ojalá y lo puedas hacer público. Claro, aquí estamos precisamente porque somos su voz en los medios de comunicación, y pues ojalá no sea para sacar mordidas, sino para imponer el orden. Vámonos a Río Verde. A Río Verde, Bonito sí, Río Verde, señora. Bueno, pues yo le quiero comentar que la novena de regidores que hicieron la alianza para poner freno a los excesos que venía cometiendo el alcalde y los caprichos, Alejandro García Martínez, consiguieron su objetivo. Y para aquellos que piensan que tienen que seguir juntos, lo cierto es que ahora, una vez concluido o conseguido el objetivo, y como empiezan los procesos electorales, pues cada regidor tendrá que trabajar en beneficio de su partido. Y esto los va a confrontar, aun cuando estaban muy unidos los 9, y los va a confrontar precisamente la política, porque así como consiguieron para presionar en la salida de la tesorera y del secretario, bueno, pues ahora ellos tendrán que trabajar y pensar en su propio partido, incluso proteger. Por eso yo considero que se empieza a dar la división. Los priistas, por ejemplo, es muy difícil, aunque habían estado de acuerdo, de seguir pugnando para que se practicara una auditoría al ayuntamiento y que la nueva tesorera se deslindara responsabilidades y recibiera ya después de la auditoría. Lo cierto es que los priistas mismos saben que no se va a poder conseguir por una razón. Dice un dicho: donde le aplaste sale pus. La tesorera anterior dejó un desastre administrativo, y si le mueven tantito y empiezan a sacar toda la información y todas las irregularidades que incurrió, no la tesorera por una decisión propia, sino por atender las órdenes de su presidente, bueno, pues esa situación podría dañar la imagen del partido y perjudicarlos para el próximo proceso. Los priistas tienen que preocuparse en que los niveles de aceptación de su partido a consecuencia de los errores del alcalde actual, bueno, pues los tienen muy desgastados, y ellos piensan remontar esa situación y tienen que trabajar unidos, ahora sí, que para el PRI, y tratar de evitar causarle el menos daño que se pueda a la imagen de su partido. De tal modo que con esto queda claro que corresponderá a los regidores panistas, la señora Luz de Rivera Guerra, a otra panista que yo recuerde, a Grisel Ramírez, ¿sí? Y los otros de otro partido que representa a Valle, Salvador Izar, y el profesor Filipo, pero el Filipo va por el PANAL. Por otro partido, por el PANAL, exactamente. Va a corresponder a ellos trabajar para precisamente posicionar a su partido, ayudarle a quien surja como candidato en el próximo proceso, y de la actitud que tengan ellos de reclamar, de esclarecer las cuentas, de continuar exigiendo que se practique la auditoría, en el DIF, donde se realiza una campaña ahí muy extensa. Bueno, porque han salido, yo tengo datos de partidas de 500 de hasta 10 millones de pesos el DIF, y los regidores desconocen de qué manera se gastó ese dinero. No estamos diciendo que se lo robaron o se lo llevaron a casa, no, que no tienen la información suficiente para ver con claridad la aplicación de esos recursos. Existe, por ejemplo, un compañero nuestro, Juan Ramón Flores, consiguió que la SEGAE, ejerciendo su derecho a la información, recibió 130 contratos, fíjense ustedes, 130 contratos de servicios que celebró el alcalde por medio de la regidora Claudia Reinaga, incluso la otra Claudia Higa. Y estos 100 contratos, si usted los revisara, se llevaría la sorpresa del mundo. Hay un personaje, no lo voy a mencionar porque esa es información de Juan Ramón Flores, que lo mismo ofreció cursos de jardinería, carpintería, de belleza, de dentistas y de lo que usted se imagine, y se le pagaron más de 500,000 pesos. Un periodista local recibió cursos de audiovisual que jamás se celebraron. Otras gentes
metieron facturas por trabajos que supuestamente realizaron. Todo eso se va a desmenuzar. Por eso es que le digo que los priistas la tienen que pensar, porque si ellos apoyan la divulgación y exigir la auditoría, el partido es el único que van a desgastar. El alcalde ya está desgastado, ya no va a poder ser ni diputado local, ni diputado federal, ni tampoco la señora va a poder ser candidata. Pero el partido, para el siguiente proceso, sí llegaría demasiado desgastado y serían los panistas los que capitalizarían ese desgaste y podrían ganar la siguiente elección. Eso obviamente lo decidirán los electores, pero mientras conviene revisar cómo van las cosas y cuál es la posible situación que se presente en el próximo proceso. Porque en el ayuntamiento, si es cierto, se cambió la tesorera, ya hablamos en ese aspecto, pero también se cambió al secretario municipal. Y yo creo que el nuevo secretario, un joven se llama Óscar Díaz Camacho, pues debe de decidir, tomar una decisión, porque le voy a decir, él fungía como asesor jurídico en la dirección de policía, ¿sí? Él era subalterno del capitán Plasencia. Él vio de cerca todas las irregularidades que se cometen ahí con los operativos, violaciones de derechos humanos, las tranzas que hacen algún personal ha llegado al capitán ahí con lo de las multas, los pagos que no llegan a la tesorería, de tal modo que si él se enteró de toda esa serie de manejos, ¿sí? Y no podía hablar porque era asesor jurídico, además era subalterno del capitán, ahora tiene que decidir que con su nuevo cargo, ¿sí?, de secretario general del ayuntamiento, ahora es superior en jerarquía del director de la Dirección de Policía de Genaro Sandoval Plasencia. Y el nuevo secretario debe estar enterado que el capitán, si es cierto o no, que el capitán reprobó el examen de control y confianza, por lo cual no puede ser director de la policía. Y por lo tanto, no puede ser jefe de la dirección, ni tampoco puede ser jefe del mando único, de tal modo que el secretario le tocará revisar si efectivamente pasó o no, o reprobó el famoso examen, que le ha ocurrido a otros, le quiero decir. Bueno, y una vez que revise, él solo él podrá decidir si se calla, como se cayó cuando fue asesor jurídico, o le pone remedio a la situación. Porque como secretario, recordemos que también es secretario técnico del Consejo de Seguridad en nuestro municipio, de tal modo que su responsabilidad es grande. Y si va a cumplir con su responsabilidad, puede poner remedio a todas las irregularidades que se cometen. La más socorrida y la que más dinero genera a Genaro o a sus subordinados son los famosos, por su arbitrariedad, retenes u operativos que instalan los fines de semana, sobre todo cuando celebran bailongos o charreadas jaripeas. Ese negocios de eventos, pues en una noche les dejan 20 o 30 mil pesos, señora. ¿Por qué? Porque se amenaza, incluso se tiene un amigo, de apellido Urbiola, que es propietario de unas grúas, y lo tienen ahí como amenaza a quien conduzcan. Bueno, se llevan detenido incluso a los acompañantes. Algunas personas van en taxi y también, porque van ebrios, obviamente salieron de un jaripeo, también se los detienen y los amenazan con consignarlos y deben de pagar un moche de 400 a 500 pesos. Por eso es que le digo que en un fin de semana fácil de ese negocito deja más de 20 hasta 30 mil pesos. ¿Esto qué ocurre? Bueno, pues que el presidente debería tener la solución y poder remedio. Sin embargo, bueno, pues el secretario, como ya lo mencioné, el secretario es que a quien le corresponde atender esa situación. ¿Por qué? Porque existe una serie de irregularidades que se le deben de poner remedio. Cualquiera que sea su decisión, la apuntaremos en este espacio, porque lo cierto es que debe venir desde el mando superior, como le digo, desde el alcalde, y no se ha presentado. En Río Verde se cometen tantas arbitrariedades que hay ciudadanos que me han dicho, mira, yo tengo una motocicleta, tengo licencia de automovilista y me infraccionan porque debo de traer licencia de motociclista. Y el que va en bicicleta tiene que traer licencia de bicicleta, y entonces seguramente que el que traiga un carretón o un Solki también deberá tener una licencia especial para cada vehículo que conduzca. Esto a mí me parece una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque mucha gente utiliza las motocicletas no por un lujo, no se andan paseando, es una necesidad para ir a sus trabajos, ¿sí? La pagan en abonos para ahorrarse precisamente las peceras, y resulta que cualquier momento les sale un retén, les quitan su motocicleta, ¿sí? Y todavía los ganchan con la grúa, y la grúa no crea usted que cuesta 100 pesos,
son de 400. Y esas grúas, la que está en la Guerrero y la del señor Urbiola, están en convenio con los policías precisamente porque están mal pensados, curiosamente en el retén mal. está la grúa ya, así como en una antesala. No, o pagas el moche o te lleva la grúa. De tal modo que ojalá el nuevo secretario asuma su responsabilidad y tome la decisión. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio, nada desconoce de estas situaciones, sí, porque como asesor jurídico se dio cuenta. Y de ese tema de las arbitrariedades policíacas y de los famosos operativos, quiero decirle que en Ciudad Fernández también el que estaba de comandante también le entró a los negocios. Y allá por la Ribera, donde se celebró un jaripeo, también instaló su operativo. No se encontraba el alcalde, pero cuando regresó, recibió el reporte. En una sola noche, el señor exdirector de la policía se llevó más de 10,000 pesos. Contaditas los moches, las extorsiones, diría yo. ¿Sí? A fulano 1,000, a fulano 2,000, tanto. Y se juntaron 10,000 pesos. Obviamente que el alcalde tomó la decisión y le planteó al ex jefe, o renuncia o denuncia. Y el señor Frías se fue. ¿Quién dejó en el cargo? Bueno, Rafael Lara Oviedo contrató o designó como director de la policía el primer oficial del grupo de caballería del ejército mexicano, el señor José Raya Díaz. Es hermano de un policía federal que sacamos en el video la otra vez, hace poquito, Rayitas. Bueno, pues esperemos que el nuevo comandante tenga otra actitud y no caiga en la tentación de instalar los famosos, que llaman ellos retenes o famosos operativos para combatir la delincuencia, cuando en realidad lo único que sirve es para hacerse de un dinero extra en perjuicio, obviamente, de los ciudadanos. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. Voy a leer algunos mensajes. Hola, doña Alejandra, buenas noches, disculpen, buenos días, será. La molestia, quisiera que mandaran sus cámaras a Colonia Las Palmas por el convento de las Madres, a checar siempre está un tiradero de agua, excesivamente todos los días nos perjudica las viviendas, la calle privada de San Luis, tal parece que el gobierno no le importa, mucho menos a Sazar. Te encargo mucho, Ale, por favor, para comentar que ahora en el levantamiento de firmas para la disminución de diputados, la ciudadanía opina que sean también menos regidores en los municipios, porque para el caso es lo mismo, solo se la pasan comiendo y bebiendo y mostrando su total desconocimiento en las cosas. Por eso en la contienda que viene vamos a estar muy pendientes de esto. ¿Sí? Y sí, esa es la realidad. Bueno, dice, han saqueado la presidencia de Río Verde, se repartieron casas para ellos y parientes sin contar gastos médicos de la Santa Catarina para ello. Bueno, dice otro, tiene razón don Juan Pablo, el domingo anterior en un jaripeo que hubo en la Salazana, los policías detuvieron a unos jóvenes menores de edad que iban en el taxi 305 sin motivo alguno, y el pretexto es que el taxista llevaba un six de cerveza. Le querían cobrar 470 cada uno y sin darles recibo. Bueno, pues, qué cosas tan raras. Yo pienso que eso no sucede aquí. Yo pienso que es en otros lugares. Lo que pasa es que todo eso se da por la falta de dedicación del alcalde, de ponerle un alto a sus policías. ¿Por qué? Porque todos estos ciudadanos que están, pues son trabajadores, gente que se ve afectada, también votan. Y después, cuando vengan los procesos, les van a ir a buscar y entonces sin descaro van a pedirles el apoyo. ¿Y cómo la gente les va a corresponder? Va a haber un voto de castigo precisamente por toda esa serie de irregularidades y saqueos y atropellos. Si no, al tiempo vamos. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Gracias por habernos acompañado. Yo voy a mensajes, no le cambie, regresamos. Le recuerdo lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Y aquí tengo otro mensaje, se me hace que es antes de irme. Era buen día, felicidades a don Juan Pablo y éxito. Bueno, pues hay su club de admiradores. ¿Qué haremos? Una precisión, se me estaba olvidando. Sí. Una precisión. Vi una declaración del señor Guillermo Mendieta, donde decía él que él funcionaba o trabajaba de asesor en un despacho, en una empresa financiera. Cuando la realidad es que si usted revisa el documento, ahí dice exactamente, y por eso el señalamiento, ahí dice que la cita al deudor se la da para el día 9 de septiembre a las 12:30 horas. Así lo dice en el escrito. Y lo sí, firma. Pero bueno, tiene abogados adscritos. Pero él firma.
Él Ellos no dice, eran los que pero él lo iban firma, a atender. cuando él firma, él está dirigiendo la correspondencia, no dice preséntese a mi despacho a tales horas. Él lo está firmando, esa es una precisión. La otra precisión que me parece muy oportuna hacerlo desde un tiempo fue en relación a que pocas veces se habla bien del gobierno. Y yo le quiero precisar que hace muchos años, Antonio Plaza, alguien le comentó, Antonio, si tú escribieras a favor del gobierno, no estarías comiendo lentejas, estarías comiendo unas viandas como esas que van a dar el 15 de septiembre. Pero no quieres hablar bien del gobierno. Dijo Antonio, mira, es que hablar bien del gobierno es como rasurar un muerto. Se amella la navaja y se desprestigia el barbero. Ay, don Juan Pablo. Bueno, es que usted no podrá hablar bien de alguien. Se me amella la navaja, señora. Se le amella la navaja. Exactamente. Bueno, muchísimo. También de un tema que usted tocó la semana pasada, yo fui de oficiosa, bueno, dándole seguimiento a lo que usted comentó, a los planteamientos, porque bueno, también es mi obligación darle seguimiento como parte de este informativo. Por ejemplo, en el hospital, de lo de la sangre de esta persona, me explicó el doctor Noyola, el director del hospital, me explicó que no hay un convenio de colaboración entre el Seguro Social y el hospital. Se llama puesto de sangrado, no es banco de sangre, todavía les falta la revisión de COEPRIS para tener el título de ser banco de sangre. El caso es de que los otros entes, como decía, una clínica particular, y no es que ellos han hecho convenios con la delegación, con directamente la Secretaría de Salud. Pregunté a alguien, estuve esta semana en la delegación estatal del Seguro Social, y también allá les pregunté, ¿por qué no hay convenio? ¿Por qué hacen que la gente dice? Porque nosotros tenemos nuestros propios, tienen que hacer uso de nuestras entidades. Así que, sobre todo cuando es una cirugía programada, hay tiempo para hacerlo. Inclusive el doctor del hospital me decía, en caso de una emergencia, ahí no hay ninguna barrera, pero cuando hay una cirugía programada, se va a programar y entonces les pide a los familiares que lleven las unidades a la capital del estado. ¿Y él sabe cuánto le cuesta a la persona que tenga escasos recursos llevar a los donadores? Sí, es lo que yo le decía, es que ese es el problema. La impotencia, y yo le comentaba, ¿por qué no el convenio? Entonces, quizá, no sé si nunca alguien había levantado la voz, claro. Y ahora yo personalmente hablé con las dos partes, con el hospital y en la delegación del Seguro Social en San Luis. Allí, algo, esperemos que algo se haga. Porque ahí lo más práctico es que el seguro, si él no quiere hacer el banco de sangre aquí o no quiere firmar, perfecto, pero debe costear o utilizar el autobús que paga diariamente para trasladar a los donadores, y de esa manera se puede atenuar un poco los gastos. Creo yo que el problema de fondo es que una persona que tiene escasos recursos, tiene un problema para trasladar a San Luis. Usted sabe cuánto cuestan los autobuses y cuánto le costaría a esta persona pagar los alimentos y el viaje a los donadores. Ese es el fondo que ojalá, y como usted dice, le pongan atención y se resuelva. ¿Por qué? Porque, como dijo el señor, son demasiados los derechohabientes que pagan sus contribuciones al seguro como para no merecer un mejor servicio. Muchísimas gracias. Bueno, están preguntando por Facebook que si sabemos algo de la renuncia del secretario de Ciudad Fernández. Esta pregunta desde el día de ayer nos la han hecho, no hemos podido localizar a don Rafael Lara para preguntarle, pero en el siguiente segmento ojalá ya tengamos alguna respuesta. No le cambie, regresamos. ¿Listo?